Abrimos, señoras y señores, la tertulia que corresponde a este viernes 1 de julio del año 2022. Vamos abriendo entonces esta mesa que es, ¿cómo decirlo?, un híbrido raro, porque aprovechando, entre comillas, ausencias, resulta que la mesa de los viernes se ha convertido en mesa de análisis internacional. Es una combinación. Voy saludando a quienes nos acompañan. Alejandro Aval, buen día. Buen día, Emiliano, y audiencia. Y bueno, los compañeros ya los saludamos. Juan Rompone, ¿cómo te va? Buen día para todos. Estos son los dos miembros titulares, los dos que han quedado. Y saludo a los invitados. Juan José Arteaga, buen día. Buen día a todos. Los oyentes lo conocen, ha participado varias veces en nuestras mesas internacionales, tiene una larga trayectoria diplomática, historiador además, docente. Y el otro saludo nos lleva a París con Leo Harari. Buen día, buenas tardes. Buenas para todos. Buenas tardes. Bueno, les agradezco que hayan aceptado la invitación a esta propuesta porque nos permite abordar una serie de asuntos globales que en estos días han estado en la agenda y que no habíamos tenido tiempo de enfocar. Ayer se cerró en Madrid la cumbre de jefes de Estado de los países miembros de la OTAN, que concitó mucho interés por la invasión de Rusia a Ucrania, por las tensiones entre Estados Unidos y China. Durante el encuentro, los países del tratado acordaron un nuevo concepto estratégico de la organización, en el que se afirma que la Federación Rusa es la más significativa y directa amenaza para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad del área euroatlántica. Además, se consideró a China, por primera vez, como un desafío en la nueva estrategia para la próxima década que busca preparar a la OTAN ante un mundo más peligroso. En el documento, los miembros de la OTAN se comprometieron a reforzar la disuasión y defensa de todos los aliados frente a la coacción de Moscú. De todos modos, se proponen mantener abiertos los canales de comunicación con Rusia para gestionar crisis o mitigar riesgos. Según el nuevo concepto estratégico, esta política no cambiará hasta que Moscú no cese en su agresiva conducta y cumpla plenamente con la legalidad internacional. Por otro lado, en cuanto a China, el nuevo concepto estratégico denuncia las maliciosas operaciones cibernéticas e híbridas impulsadas por Pekín y su retórica de confrontación y desinformación que dañan la seguridad de la alianza. Los miembros, además, expresaron su inquietud por la profundización de la relación estratégica entre China y Rusia, pero se mostraron abiertos a alcanzar compromisos constructivos con el gobierno de Xi Jinping. Por supuesto que aparte, garantizaron el apoyo a Ucrania el tiempo que haga falta para que pueda resistir a la operación de Rusia en su territorio. Bueno, este es un apretado resumen nada más. Los escucho a ustedes con la evaluación de la importancia que tiene esta reunión que acaba de concluir. Leo, ¿vas tú primero, ya que estás allá? Sí, estoy un poco más cerquita. Claro, la reunión fue en Madrid, tú estabas en París, lo tendrás clarísimo. No lo tengo claro, en fin. Sí, hay algunas cosas, tú resumías bien. A mí me parece que hay que agregarle un adjetivo calificativo que lo tiene el documento de la declaración final, diciendo que China es un desafío sistémico. Ajá. Que me parece que no es banal, porque cuando algo es sistémico es un desafío global, económico, tecnológico, político, militar. Deja planteado, líneas hacia el futuro. Hay que pensar que este mecanismo que ellos llaman de planificación estratégica, que ellos llaman de concepto estratégico, lo hace normalmente la OTAN cada 10 años. Ahora venía un poco atrasado, porque el último fue creo que en 2010. Y significa un enfoque hacia adelante, es decir, de reorganización de las fuerzas y de cambios y enfoque en las diferentes prioridades. Es realmente una visión, no puedo decir nueva del mundo, pero sí nueva de los esfuerzos que le piden a sus aliados para hacer de ahora en adelante. Entre otras cosas porque las decisiones que ya tomaron son drásticas, nada más que desde el punto de vista de las tropas en el terreno europeo, se va a pasar de 40.000 que hay ahora a 100.000.
Estoy hablando de tropas fundamentalmente norteamericanas, eso es decir, las que se agregan a los ejércitos nacionales de los países aliados de la OTAN. Están hablando de aceptan por primera vez que existe un frente sur. Un frente sur es África y Medio Oriente. Y proponen reforzar la flota de barcos de guerra norteamericanos para el frente sur con base naval en España. Plantean poner aviones F-35 norteamericanos en Gran Bretaña, abrir una base de OTAN nueva en Polonia, insistir para que todos los miembros pasen el 2% del Producto Interno Bruto al armamento de la alianza, es decir, aparte de sus propios presupuestos militares. Es un salto grande desde el punto de vista armamentista, digamos. Todos estaban muy contentos que se pusieron de acuerdo con esta declaración y que en cierto sentido Erdogan aceptó no bloquear la entrada de Finlandia y Suecia, que era lo único que hubiera puesto un punto oscuro en la reunión. No se habló mucho del precio que se está pagando para que Turquía acepte la entrada de los dos nuevos miembros, pero desde ya se sabe que el gobierno turco tiene preparadas ya 33 pedidos de extradiciones de refugiados políticos kurdos en países de la OTAN. O sea, se pagó un precio, habitualmente ese que se paga siempre, los más débiles son los que van a la guillotina. En este caso son los refugiados políticos kurdos que están en países escandinavos. Pero la reunión significa para Biden uno de los pocos éxitos que ha tenido últimamente, desde el punto de vista del liderazgo norteamericano en política internacional, en momentos en que su política interna está más que afectada. Uh-huh. Y yo creo que dejo aquí para que puedan hablar mis compañeros, que queda como una pequeña introducción nomás. Sí, perfecto. Has agregado información al adelanto que hacía yo. Tenemos un panorama más amplio entonces de lo que dejó esta cumbre de la OTAN. Dice uno de nuestros oyentes, Martín, se frotan las manos los fabricantes de armamento. Es una consecuencia, sí, puede decirse capaz que simplificada, pero es cierto. El aumento previsto en los presupuestos de defensa es significativo, ¿no? Es significativo, y ahí están los países incluso defendiéndolo, los gobiernos defendiéndolo internamente, ¿no? Pienso en el caso de España, por ejemplo, en estas horas. ¿Qué dices tú, Juan José? Y sin duda que la reunión de la OTAN de Madrid fue la expresión de un poco el nuevo orden mundial que provocó y que está provocando o definiendo por un lado la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, y por el otro lado la rivalidad chino-norteamericana, ¿no? Es evidente que en esta reunión se afirma la idea de la autonomía estratégica de Europa. Recordemos que la OTAN o NATO en realidad estaba en decadencia, pero había nacido en la Guerra Fría justamente para defender a Europa Occidental de Europa Oriental, es decir, de la Unión Soviética. En el 2010, en la cumbre de Lisboa, la OTAN había iniciado toda una política de cooperación con Rusia, iba a ser el aliado, pero esta invasión y este conflicto rompió la baraja, ¿no? Y lleva a que Europa, parece que al fin la Unión Europea va a asumir su política de seguridad propia, sostenida todavía en Estados Unidos. Sí, si estuviera Trump no podríamos decir sostenida en Estados Unidos. Europa está temblando de que gane Trump, ¿no? La próxima elección, porque
la política multilateral fue muy distinta. Pero el apoyo de Biden a la Alianza Atlántica, ¿verdad? A pesar de que el centro fundamental hoy de la política exterior norteamericana es el área Índico-Pacífico, ¿no? Este apoyo a Europa le da la oportunidad a la Unión Europea de abrir este periodo de rearmarse, ¿no? Es decir, de alguna manera el apoyo en todos estos años de la Guerra Fría y después, ¿verdad?, de Europa, de Estados Unidos a la política de seguridad europea, había permitido el crecimiento del estado de bienestar europeo. Bueno, y ahora llegó la hora de que financien su propia defensa. Y por lo tanto... Les va a costar, sí, mucho. Le va a costar en el presupuesto, va a costar en el presupuesto, cómo se distribuye el presupuesto. Pero además general. estamos viendo en el mundo que países perdedores de la Segunda Guerra, como Alemania, que habían tenido una política muy, muy moderada en este tema, ahora va a crear su propio ejército, y lo mismo Japón, en Asia, ¿no? Es decir, que esas dos potencias perdedoras que como un símbolo, ¿verdad?, de su derrota y a su vez de su apoyo a la paz, habían evitado armarse, pero ambas apoyadas en Estados Unidos, ahora se dan cuenta que tienen que tener una propia política de defensa, y de ahí la autonomía europea que se busca. Miro a Juan y Juan le pasa a Alejandro la palabra. Se están ordenando acá, se miran como si esto fuera un partido de estruco. Pasa que Juan quiere después replicar a lo que digamos los demás, pero en realidad cuando uno piensa en por qué había un conflicto, lo que llamamos, me olvido de la Segunda Guerra Mundial, cuando pensamos en un conflicto como el que se cataloga como la Guerra Fría, uno le encuentra una raíz ideológica atrás y dice, caramba, bueno, se supone que había realmente un enfrentamiento ideológico muy fuerte y muy claro. Después, por supuesto, nada es claro en estas cosas, pero de todas maneras, para afuera pintaba como algo claro. Ahora, hay un conflicto de alguna manera entre Estados Unidos principalmente, quizás la Unión Europea también, y China, pero ese no es el asunto central. El problema es Rusia y Estados Unidos, o Rusia y la Comunidad Europea y Estados Unidos. Y uno dice, pero ¿hay realmente una base ideológica atrás de esto que uno pueda conceptualizar como algo que inevitablemente lleva a esta carnicería que está ocurriendo en Ucrania, y que bueno, uno tiene todos los días miedo de que se pueda extender para algún otro lado? Y nada, y yo no he leído mucho, pero lo que he leído no encuentro pistas en ningún lugar firmes de que haya bases ideológicas que puedan llevar a este conflicto. Quizás sí hay rastros históricos no lejanos, sino cercanos, y puede haber incluso resabios de la época, sobre todo en el lado ruso, ¿no?, resabios de la época comunista, soviética, que puedan pesar en lo que está ocurriendo, pero como para que haya una carnicería como la que está ocurriendo en Ucrania, de la cual estamos tan lejanos, pero que es una verdadera carnicería, una cosa horrible. No estamos tan lejanos, discrepo ahí un poco contigo. No estamos tan lejanos. Las consecuencias se están sintiendo. Pero nos parecemos lejanos, ¿viste? Parece, sí, parece otro mundo. Lejos en la distancia. Podemos mirarlo tranquilo desde acá, ¿no? ¿Verdad? El precio del petróleo, el precio del gas, el precio de los alimentos, ¿verdad? Todo nos está indicando que está en este mundo global ya llegó la guerra aquí. Bueno, por otro lado, la soja también está muy alta, pero eso era la demanda china, ya preexistente. Bueno, puede ser, sí, pero yo de verdad que pienso, caray, uno encontraba justificación en un planteamiento ideológico en la Guerra Fría, por lo menos mirándolo desde ahora, la verdad, y ahora no lo encuentro. No lo encuentro, no lo encuentro no como para que no haya ambiciones territoriales y cuestiones hasta de índole personal entre Putin y los demás, pero
pero no encuentro ninguna base firme como para decir esta guerra era inevitable. La Guerra Fría, de alguna manera, podía decirse era inevitable, pero esto era inevitable. No. En eso y estoy de mientras acuerdo. tanto tenemos a un país arrasado, ¿no? Y claro, Ucrania arrasada, la población sufriendo lo que está sufriendo, el futuro de ese país Y después tan vamos a cuestionado. Y Rusia mismo complicándose, deteriorándose por el gasto nada más que implica sostener esta guerra y por y hasta por las disidencias, las polémicas internas con quienes rechazan ese camino, que es todo un tema. Juan. Bueno, yo quiero enfocar el tema desde otro punto de vista, un poco más general, ¿no? Por empezar, porque no soy especialista ni me interesa demasiado estos conflictos de entrecasa del planeta, ¿no? Yo creo que el punto de vista que hay que empezar es que el capitalismo es una sociedad expansiva, que intenta cubrir todo el planeta. En el pasado, la expansión colonial del capitalismo, la expansión colonial fue el claro síntoma de las intenciones de la sociedad capitalista. Es decir, desde 1500 hasta la mitad del siglo XX ocurrió ese fenómeno del colonialismo y que era simplemente el motivo de las guerras y todas las cosas que hicimos, y de las muchas llamadas guerras mundiales, ¿no? No fueron solamente dos, hay de 7 guerras mundiales en ese proceso. En definitiva, todo eso era el problema de la expansión. El caso de Ucrania es un resabio colonial, ¿no? Es un resabio colonial, porque vamos a mirar las cosas con este punto de vista. Es decir, la Unión Soviética era un capitalismo raro, en una forma capitalista rara, un capitalismo de Estado. Eso lo dijo Lenin y eso en los hechos fue. Recién ahora se ha confesado francamente capitalista. Y entonces tenía colonias, es decir, toda la Unión Soviética era una constelación de colonias que no le llamaban colonias, sino que le llamaban provincias, estados, cosas. Ucrania era una de ellas, ¿no? Las democracias populares. Las democracias populares. Eso tenía otro nombre, sí. Problemas de metaverso, digamos. Bueno. De modo que la Guerra Fría era precisamente parte de la lucha de expansión del capitalismo. El capitalismo se quería expandir a la manera occidental o a la manera rusa, ¿no? A la manera rusa soviética. Ahora ya Rusia no es eso, es decir, Rusia no es ni siquiera una potencia, no es una potencia económica, pero quiere morder sus fronteras, no le gusta que perder esa guerra. Creo que tarde o temprano China, que se está lentamente colonizando o expandiendo por África y por América Latina, va a ser el verdadero enemigo, ¿no? El verdadero enemigo del bloque. Es decir, que la próxima cosa que va a pasar para mí es el bloque occidental contra ese bloque chino, africano, latinoamericano, que es el que se está constituyendo, y ese es lo que debería poner nervioso a la OTAN, ¿no? Es decir, porque creo que se está distrayendo con esto de Rusia, ¿no? Rusia no es nada a lo largo de la historia del capitalismo, ¿no? Mirá, ayer el tema estuvo en la OTAN, ¿no? Sí. El secretario general Jens Stoltenberg se comprometió a brindar más apoyo a los países de África para contrarrestar la creciente influencia de China y Rusia en la región. Y es que ese es el problema. Es decir, el problema no es Rusia, el problema es la expansión china en el sur del mundo, que es precisamente África y América Latina, ¿no? Bueno, y yo pienso que este proceso no va a ser así, es decir, eso es lo que vamos a hacer. Lo que yo no voy a ver, pero que las generaciones que me siguen la van a ver, ¿no? Es decir, la formación de una especie de OTAN china, ¿no? Contra la OTAN occidental y los líos de fronteras que van a tener entre esas cosas, y eso va a ser así. Y va a ser así, y el único fin que tiene todo esto es cuando el momento del capitalismo logre cubrir todo el planeta, que según mis estimaciones ocurrirá en la segunda mitad de este siglo. Tiene calculado, Juan, también. El hombre que calculaba también eso. ¿Qué decías? ¿Cómo te resultó el planteo de Juan?
a ti que estás muy metido, sí. Porque Juan lo mira de afuera, viste que dice que hasta digamos, le cuesta meterse, él no está para estos pormenores. Hace una visión de otro tipo. Es muy interesante, es cierto, efectivamente, desde el siglo XV ha habido que el actor era Europa en principio, ¿verdad? Una expansión en la primera gran globalización a partir de 1492, que es una globalización capitalista, lógicamente, buscando ya materias primas y alimentada en el comercio, ¿no? Lo primero eran las especies, la isla de las especies, bueno, y luego, bueno, España tropieza con un continente que no lo deja pasar, que no tenía especies, pero al final encuentran algo más interesante, que es el oro y la plata, inesperadamente, ¿no? Y el obstáculo se convierte en objetivo, y en fin, y así seguimos, ¿no? Te dejó pensando. Habría que ver, claro, digamos, yo creo que el capitalismo de Estado de la Unión Soviética sí tenía ese mundo de potencias subordinadas, ¿no? A través del Pacto de Varsovia, pero la Unión Soviética insistía en que eran sistemas de seguridad, ¿no? De seguridad, que es la idea de Putin ahora, volver a la grandeza de Pedro I, volver a conquistar todo lo que perdimos, ¿no? Hace poco en un discurso señaló, ¿no? San Petersburgo era sueca, pero lo conquistamos y ya nadie se acuerda, que sí, lo dijo textualmente, ¿no? Pero es interesante porque, bueno, en definitiva el capitalismo ruso fracasó. Y eso provocó la implosión del área soviética, ¿no? Y ahora tenemos un hombre que habiéndose formado en ese capitalismo de Estado, ¿verdad? Ahora utilizando una economía capitalista, en realidad basada además en la corrupción, ¿no? En la Unión Soviética, por eso todas las condenas a todos los amigos de Putin, ¿no? Amigos, parientes, familia, de todos enriquecidos, ¿verdad? Lanza en estos nuevos conflictos sin una ideología, tú tienes razón, pero hay que leer el pensamiento de Putin. Eso es lo que ha hecho funcionar la guerra. El pensamiento de Putin es recuperar una gloria perdida, ¿no? Leo, sí. Alejandro, ¿quién toma la posta ahora? Si querés, porque a ver, Leo. me reduje una pequeña introducción, porque así puedo ahora plantear lo que es mi punto de vista como un aporte a la discusión. Yo creo que habría que enfocar un poco, darle una estructura de tiempo a lo que estamos hablando, porque no es lo mismo de la Rusia de los zares hasta la Europa de 1991 y de ahí en adelante. Ha habido diferentes órdenes mundiales que fueron los que marcaron el paso de los sucesos históricos. Yo creo que tenemos que tener una visión en este momento que no abarque más de 2 o 3 décadas, y eso aclara algunas cosas. Me explico. Para ir lo más cerquita, Estados Unidos se encuentra en una situación de crisis hegemónica. Después del desarme de la Unión Soviética y de lo que se suponía que era el fin de la historia y de la apertura de una gran globalización que iba a permitir lo que Juan decía, abarcar todo el planeta, se encuentra con que ese proceso no va exactamente en la dirección que quería, por muchas razones, una de las cuales es fundamentalmente la emergencia de China como un poder económico, tecnológico y también de a poco militar. Entonces, se plantean cómo volver a ordenar el mundo de forma que corresponda con lo que es la ambición norteamericana del destino manifiesto, de la paz americana, el gran laboratorio de la democracia y todo lo que Alejandro decía que faltaba en este momento, la parte ideológica. ¿Cómo volver a crear en el mundo un polo de aspiraciones hegemónicas?
Eso lo estropeó en buena parte la administración Trump, insultando, siendo inconsecuente, rompiendo algunos de los grandes pactos que se hicieron a nivel internacional, por ejemplo, para frenar la nuclearización en Irán, o los esfuerzos que había inventado Obama de hacer un pacto transpacífico que permitiera juntar varios países de la cuenca pacífica, pero aislando a China. Es decir, una cantidad de iniciativas que tenían una visión de mantener el mundo bipolar y en particular con un polo casi hegemónico liderado por Estados Unidos, pateó el tablero. Esto es el renacimiento de una línea que ya existía antes, con sus ideólogos y con sus estrategas, entre los cuales lo indispensable era rehacer las alianzas más duras. La alianza más importante para Estados Unidos es la alianza con los países europeos, por muchas razones. Una de las cuales es que económicamente son los que están más cercanos. Forman parte del G7, forman parte de la OCDE, para hablar del lado más teórico. Tienen sus multinacionales que se compenetran unas con otras, cotizan en sus bolsas, tienen la misma perspectiva desde el punto de vista del desarrollo económico capitalista. Y es verdad, como bien se dijo en la primera vuelta, la OTAN, garantizando una parte importante del gasto de defensa, le permitió a Europa, desde el Plan Marshall en adelante, recuperarse de la guerra y tener sociedades con un nivel de bienestar social avanzado. El peligro es, y de eso son muy conscientes los norteamericanos, la emergencia china. Pero no se olviden que no más allá, por eso digo, estamos todos dentro de un cuadro de tiempo bastante pequeño. El 4 de febrero pasado, cuando empiezan las Olimpiadas de invierno en Moscú, el invitado de honor es Putin y... Las Olimpiadas de invierno en Pekín, ¿no? Fueron en Pekín. Importante. No era Moscú. Sí. En Pekín. Beijing. Que dije Moscú. Sí. Bueno, ya... ¿Se cortó? ¿Se cortó? Estoy muy viejo por estas torturas. Hablaron de una alianza que era más allá y sin límites. Y 20 días después, los tanques atraviesan la frontera. El objetivo es debilitar a largo plazo a Rusia para que no pueda ser el mejor aliado de China. Porque China y Rusia juntos son imparables para el Occidente. Rusia tiene toda la energía que China necesita, tiene espacio de sobra, tiene agua y alimentos y fertilizantes que China necesita. Y Rusia, en cierto sentido, de otra manera, no tiene salida autónoma frente a la emergencia china. O sea que es una verdadera alianza estratégica que la están estropeando lo más que pueden. Por eso, los que no quieren negociar una tregua en la guerra con Ucrania es el campo occidental, los mismos ucranianos. No, cuando la frontera esté sacada, cuando esté más allá, cuando los rusos se vayan, cuando están atrasándola, están haciéndola lo más largo posible. Y vemos una cosa horrible que a nuestro... A ver, perdón, Leo, para terminar de entender y para ir cerrando este bloque. Entonces, que estarían haciendo la guerra en Ucrania lo más larga posible, ¿para qué? ¿Para dañar a Rusia? Cuando el mejor aliado que puede tener China está muy debilitado, tú que sos el antagonista estás en mejor situación que si estuviera pacífico. Una alianza de una Rusia en forma con una China en forma es un Estados Unidos jorobado.
Juan, ¿qué ibas Sí, a agregar no, tú? yo pienso que sí, eso es cierto, pero eso es lo de Estados Unidos, que están mirando a 5 años, no están mirando a 50 años como miran los chinos. Es decir, entonces, mirando a 5 años, conviene debilitar a Rusia para todo eso, ¿no? Para que no, para esa alianza, la otra OTAN, la OTAN China no sea tan fuerte. Pero es corto plazo eso, ¿eh? Sí, pero por eso yo digo, acá son muy importantes las perspectivas de tiempo. Y según en la que perspectiva de tiempo vas a entender la cosa de una manera o de otra. Pero estamos hablando de una reunión que terminó ayer en Madrid y de la que salió un papel con 49 párrafos que son el concepto estratégico para los próximos 10 años. Esa es nuestra escala de tiempo. Alejandro, lo último de tu parte. Quizás mirando las cosas desde un punto de vista distinto, me pregunto, realmente, ¿cuál es la importancia que tiene Putin en todo esto? ¿Qué pasa si se muere de verdad? De verdad digo, O si realmente lo matan, como dicen, o si lo matan. bueno, llámale como quieras, pero ¿qué pasa si desaparece él? ¿Sigue el conflicto? ¿Sigue esa unión o intento de unión con China contra, llamémosle, el Occidente? ¿Sigue la guerra de Ucrania por lo pronto? Porque acá hablamos como si fuera una guerra entre Ucrania y Putin, ¿no, verdad? ¿Es así? ¿O hay mucho más atrás de eso, de la persona de este hombre? Que, bueno, algunos lo consideran desequilibrado, y otros no, pero indudablemente es un hombre con peso, pero representa a Rusia realmente. Es una pregunta interesante la que plantea Alejandro, ¿no? Que da para otra tertulia. Otra. Antes de cambiar e ir al segundo punto de nuestro orden del día, también en asuntos internacionales, tengo algunos comentarios de oyentes que quiero agregar. Por ejemplo, a propósito del aumento de los presupuestos de defensa, plantea Daniel, calculen los déficits fiscales, cómo se van a disparar con las consecuencias que eso puede tener en la economía mundial. Es un frente a atender. Pero mírenlo desde este otro ángulo. Gastón dice, este aumento en el gasto armamentista viene a compensar el enfriamiento de las economías que el aumento de las tasas va a generar. O sea, el aumento del gasto en armamento ayudará a Estados Unidos a salvar empresas muy complicadas como Boeing, que quedó debilitada luego de los problemas con los 737 MAX y la pandemia y el parate de la aviación. O sea, hay varios oyentes que marcan que este aumento en los presupuestos de defensa, con todo lo chocante que tiene por un lado, es un gran agente dinamizador de la economía también, ¿no? Yo quisiera señalar un parte mis dudas respecto a lo que dijo Leo, ¿no? De que la guerra continúa por disposición, digamos, de Occidente. En la reunión de la OTAN se señaló, y en todos los comentarios de las autoridades, de los presidentes después y en las conferencias de prensa, que no han tenido ninguna pista, ningún gesto del gobierno ruso de diálogo, de intento de diálogo. Y Ucrania, como sabemos, dice, bueno, nosotros queremos, no vamos a admitir la partición de nuestro territorio y el deseo también de continuar, ¿no? Ahora, creo que está muy claro en estas conclusiones de la OTAN, ¿no? Que China desafía, lo dicen textualmente, ¿verdad?, los intereses de seguridad y los valores de Europa, y por lo tanto está muy señalado el objetivo chino, que lo decía Juan, pero es que está específicamente señalado que es decir, que la Unión Europea ahora tiene una política de seguridad de 360 grados, ¿no? Porque va también a la estratosfera, al mundo pero al sur, África, el este
y en el oeste llegan a China realmente. Es decir, que está como un objetivo ahora incorporado de la OTAN los temas de seguridad con China. Sí es cierto que Rusia, desde el punto de vista energético, le da y le puede seguir dando una gran fuerza a China. ¿Por qué no se lo daba antes? Porque no han construido todos los elementos necesarios para trasladar el petróleo, pero en la reunión del BRICS, ¿verdad? Rusia, el presidente Xi Jinping señaló que sus compras al petróleo ruso habían aumentado el 55%. Así que ya es un hecho. Que sus compras al petróleo ruso, evidentemente. Ahora, yo me pregunto esta cosa, ¿y Rusia no será fagocitada por China? Seguramente. Seguramente, ¿no? Es decir, me da la impresión de que aquí la débil potencia es Rusia en estos momentos, porque primero que es la octava o novena potencia económica mundial, y no hay duda que Estados Unidos, en este apoyo a la OTAN, ha también logrado que la Unión Europea se comprometiera a través de distintas alianzas, ¿no? Que las hay, ¿verdad? La alianza de Reino Unido, Australia y Estados Unidos, en el Asia-Pacífico, ¿verdad? Es decir, hay distintas formas de alianza todavía muy etéreas, pero ya funcionando, entre los cuales se incorpora Japón, Corea del Sur y Australia e inclusive las islas ahí perdidas, ¿no? Que en la Segunda Guerra Mundial tuvieron importancia, ¿no? Y además ahí perdió Francia, porque la que le dio los submarinos atómicos, ¿verdad? Energía atómica a Australia va a ser a Estados Unidos. Y ahí se hizo una alianza defensiva, que le da un gran papel a Australia, ¿no? Pero además potencia la alianza inclusive entre dos potencias que históricamente estaban muy resentidas por la ocupación de Japón, que es Japón y Corea. Así que el mundo está cambiando y uno se tenía que preguntar, ¿cuáles son tus amigos ahora? Es decir, ¿cómo se van a conformar las alianzas? Y esto lo dejamos para otra discusión. Y lo dejamos para otra discusión a su vez, que no es precisamente la que viene ahora.